Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de la tercera semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora, o bueno, he sido su asesora a lo largo de estas 3 semanas y ya estamos por finalizar, ya únicamente nos queda una semana, que es la siguiente y hoy ya es viernes, entonces es bien importante que revisemos los contenidos de lo que es esta unidad número 3, que es de donde se basan las actividades de esta semana para que se puedan concluir en tiempo y forma. Recuerden que cerramos cada domingo, entonces conforme podemos ir terminando con nuestras actividades, vamos de alguna manera liberando ese tiempo. Recuerden que, por ejemplo, en la actividad integradora número 1, ustedes colocaban los espacios que tenían para realizar cada actividad y el que se vayan cumpliendo justamente esos tiempos estipulados ayuda muchísimo a que completen todas sus actividades en general. Ahora, voy a avanzar a la siguiente diapositiva, no sin antes recordarles que ya es hoy 23, decía, ya es viernes, y como comenzamos con esta semana desde el pasado 19 de febrero, finalizamos el próximo domingo 25. Entonces, repito, el que podamos visualizar cómo terminamos estos procesos, cómo los concluimos, nos ayuda muchísimo porque ya al final de lo que es esta semana ya podremos ir concluyendo, ¿ok? Así que voy a pasar a la siguiente, solo denme un momentito. Ok, avanzo con la siguiente diapositiva. Para el espacio del día de hoy tenemos la siguiente secuencia de trabajo y esta es la bienvenida, el objetivo, revisión de contenidos, dudas y comentarios que ustedes puedan tener respecto a las actividades a realizar de esta semana, ya sea las actividades integradoras, las actividades formativas, las actividades socioemocionales y también los cuestionarios a resolver, que cuando vayamos finalizando la sesión voy a recordarles una vez más porque es bien importante, ya que, como recordarán, estamos cerrando la semana y estos dos cuestionarios son bien importantes, ya que si no se realizan, no van a poder visualizar la semana número 4. Entonces, si ustedes, por ejemplo, entregan sus actividades integradoras, sus actividades formativas, etcétera, van a terminar esta semana, pero si no responden estos dos cuestionarios, no van a poder avanzar hacia la siguiente con respecto a la revisión de los contenidos. Entonces, sí es para estar recordando para que se puedan llevar a cabo sin ningún contratiempo. Ahora, para esta sesión vamos a revisar los contenidos, ya que durante la sesión anterior revisamos las actividades. Recuerden que cada una de las sesiones grabadas se suben a lo que es el espacio de la pizarra de las sesiones para que ustedes, en caso de no poder ingresar, como puede ser el ejemplo del día de hoy, que no hay ninguna persona en tiempo real, puedan revisar la grabación como tal y entonces puedan despejar las dudas que tengan de alguna actividad o que si notan que como tal el espacio no pudo despejar sus dudas, entonces puedan enviarme un mensaje a través de la plataforma o a través del correo y pueda resolver esa duda. Avanzo a la siguiente. El objetivo como tal de este espacio, recuerden, es que siempre podamos estar revisando los distintos puntos de vista que ustedes puedan tener con respecto a lo que han revisado. Entonces, cuando ustedes van a realizar sus actividades integradoras, recuerden que primero tenemos como tal que revisar los recursos, ya que estos son los que nos permiten tener la información base para poder realizar nuestras actividades como tal. Entonces,
Cuando tenemos alguna duda, aunque de repente pueda parecer muy chiquita, nos va a ayudar muchísimo porque a través de esta nos vamos a guiar para que tengamos una mejor información para llevar a cabo nuestra actividad y que se entregue lo más completa posible. Así que es lo que vamos a tener para el día de hoy y es el propósito que tenemos como tal dentro de este espacio. Avanzo una vez más. Les comparto una vez más las reglas de comunicación virtual que ustedes recordarán que ya conocen, que han estado visualizando desde que ingresaron al módulo propedéutico. Recuerden que estos espacios, o más bien estas reglas en etiqueta, nos aportan muchísimo, ya que contribuyen a que la comunicación se lleve de una manera más eficiente, organizada y que por supuesto también exista la aplicación de los distintos valores hacia las demás personas y también de los demás hacia nosotros. Así que creamos un entorno más seguro para todos y todas. Ahora, para ustedes que quizá no hayan ingresado al espacio, que puedan estar viendo esta grabación, recuerden que al momento en el que se ingresa, por si llegara a pasarles más adelante, tenemos una herramienta que es la de participar, que está en la parte de arriba. Esa herramienta, por ejemplo, ahorita la voy a seleccionar yo. Sí, bueno, ahorita no hay alguien en tiempo real, entonces no se puede visualizar como tal, pero se puede como tal apreciar que mi manita justamente aparece a un lado de mi nombre y esto permite que se genere un número que aparece justamente a un lado de mi nombre. Y cuando hablamos acerca de eso, entonces tenemos un turno, así como cuando vamos, por ejemplo, al banco y nos dan un turno. Bueno. Dentro de estos espacios es importante tener estos turnos porque así podemos participar, pero no interrumpimos al otro ni la otra persona nos interrumpe a nosotros. Entonces la comunicación se lleva a cabo de manera más eficiente. Así que es la herramienta que ocupamos en cada espacio abierto. Lo menciono por si no habían tenido la oportunidad de estar en alguno y, por ejemplo, que pudieran ingresar en el siguiente espacio que sería el día miércoles. Entonces ya tendrían esta noción de qué es lo que se realiza para poder llevar a cabo una participación, ya que recuerden que al ser un espacio con esta sincronía en cuanto al horario, es decir, en un tiempo real, entonces al estarnos comunicando va a permitir que podamos dar nuestras opiniones, podamos elaborar nuestras preguntas o podamos contestarlas también de parte de otra persona. Vamos a tener esta dinámica para que su participación sea activa, recordando que estos espacios son para ustedes, pero también ustedes los pueden crear, ya que esta misma permite que ustedes al poder participar vayan construyendo y siendo partícipes de este conocimiento que se da entre todos y todas. Así que recuerden, si tienen la oportunidad de ingresar, entonces por aquí son siempre bienvenidos y bienvenidas. Ahora avanzo a la siguiente. Ok. Esta es la tablita de contenidos. Se las compartí desde el primer espacio abierto que fue hace 3 semanas, que fue prácticamente cuando ingresamos al módulo, ya que esta nos permite visualizar como tal los contenidos de nuestras 4 semanas. Entonces, ya estamos a más de la mitad. De hecho, ya estamos por finalizar lo que consta este módulo. Así que vamos a ir avanzando en cuanto a la elaboración de estas actividades, porque repito, una vez que se va cerrando cada semana, bueno, se abre otra y si no terminamos nuestras actividades, nos vamos retrasando poco a poco. Así que esta como tal permite que, por ejemplo, tengamos esta coordinación en cuanto a horarios para que podamos entregar antes de que se cierre la plataforma. Recuerden también, por favor, que si les es posible, entreguen su actividad antes del día domingo, ya que suelen saturar la plataforma el día domingo y como la plataforma está saturada, ya no les permite enviar sus actividades. Entonces, ya sea que ni siquiera les permite ingresar o que lo saque o que no cargue la actividad. Entonces, tratar de no dejarla para el último momento y enviarla con anticipación funciona mejor
que dejarla para ya cuando ya sabemos que ya quedan unos 5 minutos para que cierre la plataforma, porque, repito, al momento en el que se satura, no nos permite realizar envíos y recuerden que las extensiones son únicamente en casos bastante particulares y si podemos evitar que se nos pase el plazo de entrega, entonces nos va a ayudar más a que de repente no podamos entregarla y entonces tengamos que solicitar una extensión que no sabemos si pueda ser otorgada con 100%, porque realmente las extensiones están suspendidas como tal, pero en la mayoría de las posibilidades se permite que se envíe si es que es un motivo que pueda ser justificable. Entonces, por ahí, por favor, les recuerdo enviar su actividad antes de que ya estemos en los últimos minutos, ya a cierre de lo que es la semana número 3. Y bueno, les comparto esto porque ya vamos a llegar a la semana número 4. En la semana número 4 no hay extensiones bajo prácticamente ningún motivo y en las 5 menos, porque cuando ya vamos terminando, ya justamente únicamente se ve lo que es la calificación, se ve la evaluación para que ya ustedes puedan descargar, ya estén conscientes de cómo van con lo que es la evaluación del módulo y listo. Entonces, esta tablita también nos recuerda que como vamos avanzando por unidades, para la siguiente no vamos a tener una como tal. Entonces, cuando ustedes revisen sus recursos, sí les van a aparecer recursos de distintos temas, pero que justamente van a ir relacionados con los temas que hemos visto a lo largo de estas 3 unidades, es decir, estas 3 semanas, ya que se van a retomar para la elaboración de las actividades de la semana número 4, porque lo que les comentaba es que justamente se llama Semana de Integración de Saberes, porque estamos integrando todo en la medida de lo posible que recordemos que aprendimos durante esa unidad. Entonces, es por ello que no va a aparecer como tal una unidad 4, porque no la hay, sino más bien que vamos a integrar todos los conocimientos que adquirimos desde lo que fueron estas 3 unidades durante estas 3 semanas. Así que espero que hasta el momento vayamos bien, vaya siendo claro. Y bueno, avanzo a la siguiente. Ok. Como tal, esta unidad tiene un propósito y esta es que cada uno y cada una de ustedes pueda producir distintas reseñas y relatos con la finalidad de que puedan ustedes, primero y antes que nada, llevar a cabo una lectura analítica, que esta lectura también sea comprensiva, que se puedan adquirir las mayores ideas posibles de lo que el autor o autora nos está demostrando a través de su texto y que con ello podamos comprender mejor la lectura, que a su vez vamos a poder explicarle a alguien más, incluso con nuestras propias palabras, sin que nos quedemos con bastante confusión acerca de qué es lo que acabamos de leer. Así que es básicamente lo que tenemos como propósito. Ahora, recuerden también que vamos a relacionarlo con la comunicación eficiente, ya que tenemos distintos ámbitos como tal en la cual vamos a desempeñar esta comunicación. Voy a pasar a la siguiente.
Ok, avanzamos porque por aquí tuve una complicación con la cuestión del internet, entonces espero que ya esté estable, no hay alguien que me pueda decir como tal que ya se puede visualizar nuevamente y que ya estoy como tal estable en esta cuestión del internet, pero aquí me aparece que ya, así que vamos a confiar en eso. Bueno, ahora les comentaba que esta unidad como tal va relacionada, ya que nos va a permitir que lo que tengamos como tal dentro de estos aprendizajes podamos aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando se trata de un relato, algunas de ustedes tienen hijos a los cuales les pueden comentar. Y no solamente en ese aspecto, sino que también vamos a encontrarnos con que por ejemplo, un relato acerca de cómo fue nuestro día también puede ayudarnos a practicarlo, es decir, no siempre va a tener o va a estar relacionado con una historia o con algún cuento, sino más bien con contar nuestra vida cotidiana también nos permite mejorar, especialmente la cuestión de la oralidad para relatar justamente un relato o llevar a cabo un relato. Y también recuerden que en nuestra vida cotidiana constantemente podemos llevar a cabo reseñas sin que precisamente notemos que estamos haciendo una reseña. Entonces, al realizar este procedimiento en el cual checamos cuáles son los pasos que conlleva y cómo es que hay que llevarla a cabo, cuáles son los elementos que la van realizando, entonces nos permite que podamos mejorar la manera en que llevamos a cabo una reseña como tal. Así que también esto es para que vayamos como tal recordando cómo se lleva a cabo una reseña, ¿ok? Así que voy a avanzar una vez más. Ok, ahora, los dos temas principales de esta semana son el relato y la reseña. El primero de ellos, el primero de ellos, que es el relato, nos va a permitir como tal nos va a permitir como tal realizar justamente un relato. Entonces, cuando lo podemos llevar a cabo es que, por ejemplo, alguna situación que nos esté ocurriendo como tal, la podemos relatar acerca de cómo nos fue en el día, por ejemplo, qué fue lo que hicimos, qué era o qué era el objetivo que queríamos lograr a lo largo de esta semana, por ejemplo. Y de esta manera podemos seleccionar una temática para llevarlo a cabo. Así que es en lo que va a estar ayudándonos como tal el relato. Avanzo a la siguiente, denme un momento. Ok, el relato como tal, recuerden que va a llevar distintos pasos. El primero de ellos es elegir un tema. Cuando llevamos a cabo un relato, podemos elegir un tema. Ustedes, al realizar su actividad integradora número 5, tuvieron que basarse como tal en lo que es una de las lecturas, ya fuera El Principito o La Noche Boca Arriba. Pero cuando se trata de este tema que es el relato, podemos ir seleccionando de acuerdo a nuestros intereses o a nuestra rutina cotidiana. Por ejemplo, un relato de acerca de cómo me fue al ir al supermercado, por ejemplo. Entonces, al momento en el que yo puedo seleccionarlo, va a ayudarme muchísimo, ya que esta es la base para que yo pueda avanzar como tal sobre mi relato. Ya posteriormente a que yo elija el tema, paso a, por ejemplo, un narrador. Recuerden que hay distintos tipos de narradores y el que seleccionemos uno, después de haber seleccionado la temática, nos permite saber cómo vamos a narrar ese tema que ya fue seleccionado de manera previa. Y ya llevamos ahí dos pasitos que nos están llevando hacia ir elaborando una reseña. Después, lo que vamos a tener como tal es que vamos a llevar a cabo la delimitación de los personajes. Recuerden que la delimitación de los personajes va relacionado a que
Yo voy a seleccionar quiénes van a encontrarse dentro de mi relato. Si, por ejemplo, va a ser una familia o a lo mejor si va relacionado con algo de la escuela, va a ir relacionado con qué fue lo que ocurrió cuando yo iba en la escuela, qué fue lo que aprendí, a lo mejor los amigos que hice en ese momento o la familia que estudiaba conmigo cuando yo asistía a esa escuela, etcétera. Yo voy a ir seleccionando esos personajes y los voy a delimitar de tal manera que cada uno de ellos o cada una de de esos personajes cuente ya con una personalidad, con algo que lo distinga y que pueda ser identificado conforme yo voy avanzando en mi relato. ¿Por qué? Porque entonces así la persona que me está escuchando o que está leyendo el relato que yo estoy llevando a cabo no va a confundirse con quién es quién o cuándo aparece cada persona o qué es lo que hace dentro de ese relato, y no es como para que se vaya quedando con la duda de, ¿y ese personaje quién era? ¿O qué estaba haciendo en ese momento? Etcétera. Así que eso nos va a permitir ir delimitando un marco en el cual ya asignamos una temática y ahora con esta cuestión de los personajes también vamos a ir delimitando qué es lo que ocurre en nuestro texto sin que vayamos a confundir a nuestra audiencia, que bien puede ser una escucha, por ejemplo, como en su actividad integradora número 5, que ustedes están dando esta pauta en la cual como elemento principal simulan que son unos youtubers, que son más bien los llamados booktubers, que son aquellos que realizan como tal reseñas y relatos de distintos libros que ven y también incluso podrían escuchar, que pueden ser los audiolibros. Entonces ustedes van generando una línea para aquella persona, repito, que los esté escuchando o que los está leyendo. Entonces va a permitir que comprenda mejor lo que ustedes están relatando a través de su texto. Ok. Entonces ya llevamos 3 elementos, llevamos esta cuestión de 1, la temática, 2, el narrador y 3, los personajes que van a estar dentro de nuestro relato. ¿Qué más vamos a incluir? Vamos a plantear un cambio. Este tiene que llevar como tal una introducción, un desarrollo y un cambio final. Recuerden que los relatos van a permitir que la persona que esté escuchando esté sumamente atento o atenta de lo que le estamos contando. Entonces, es bien importante que agreguemos pistas, que hagamos cambios, que de repente ocurran giros dentro de nuestra historia para justamente mantener esa curiosidad presente de la persona que nos está escuchando o que nos está leyendo, que estemos captando su atención y que no la perdamos por que de repente ya no le estamos poniendo algún detalle o no le estamos poniendo alguna pista o se está volviendo un relato muy monótono. Así que es lo que también hay que cuidar a la hora de realizar nuestro relato, porque esto, repito, nos va a permitir que nuestro escucha o aquel o aquella que está leyendo nuestro relato, entonces pueda ir como tal comprendiendo lo que estamos escribiendo desde ahí. El siguiente paso como tal es que podamos llevar a cabo pistas. Por ejemplo, yo les realizaba un relato en la sesión anterior en la cual les mencionaba que hace tiempo yo había despertado y descubrí que no había nadie en mi casa y se me hizo bien raro porque pues, en mi casa siempre hay alguien o si no están, entonces me avisan. Pero esta vez nadie me avisó y se me hizo bien raro porque tampoco había ruido y conforme fui avanzando en el relato les di pistas de que no era que realmente hubiera despertado, sino más bien que estaba soñando. Los sueños, por ejemplo, tienen características muy particulares, entre ellos que están pasando cosas que no es normal que pasen, pero que en el sueño sí son válidas que pasen. Así que dentro de este, por ejemplo, di la pista de que el cielo era verde, que no había nadie en una avenida principal y las avenidas principales siempre suelen ser muy concurridas. Entonces, esto permitía que sus compañeras que estuvieron escuchando el relato en esa ocasión me dijeran, ah, fue esta pista y esta pista, que un perro habló, porque recordemos que los perros no hablan. Entonces,
En mi sueño, pues sí pasó eso, entonces sí es como que un poquito desconcertante que pasara en la vida real, así que al brindarlo como pista, la persona que lo escucha se queda pensando así como, un perro hablando, un perro, entonces ya va generando curiosidad para que la persona se mantenga y que, repito, se dé una idea de qué es lo que estamos narrando desde justamente nuestro relato, ¿ok? Así que recuerden. Ahora vamos a avanzar una vez más hacia el siguiente paso. Vamos a revisar la ortografía, especialmente cuando se trata de lo que es un relato escrito. Vamos a procurar que aquello que estamos leyendo como tal nos permita poder expresarnos de la manera correcta, pero que, por ejemplo, a través de los distintos elementos de lo que es la ortografía, entonces la persona que lo lea lo pueda comprender más. Un paso específico que les mencionan para la elaboración de su actividad integradora número 5 es que ustedes puedan como tal enseñarles a una persona que sea de su familia o algún amigo cercano, quizás su pareja, el relato que están escribiendo y que ustedes les pregunten, oye, ¿y tú qué comprendes acerca de lo que acabo de escribir? Y ya la persona les va a decir, ah, bueno, yo comprendí esto. Y la otra persona les diga, no, yo comprendí esto otro. Y ya con base a lo que les hayan dicho las personas que comprendieron, ustedes puedan saber si lo que la persona comprendió va relacionado directamente con su relato o no, o si se tiene que cambiar algo en específico. ¿Ok? Así que es lo que vamos viendo dentro de este relato. Ahora voy a avanzar. Ok, cuando llegamos a esta parte del comentario, vamos a encontrarnos con que tenemos distintos pasos para elaborarlo, así como cuando se trata del relato y la reseña. Pero antes que nada, tiene que quedar claro que cuando hablamos acerca del relato, es una herramienta bastante positiva que nos ayuda para aportarle algo al autor. ¿A qué se refiere con que es positivo y que aporta algo al autor? Recuerden que cuando un autor, bueno, está escribiendo, sí puede tener la idea clara acerca de lo que quiere mencionar, pero también es bueno que de alguna manera se le brinde lo que de repente se puede conocer como algún tipo de crítica constructiva, pero en realidad es un comentario en el cual con distintas argumentaciones podamos explicar qué es lo que se puede mejorar, por ejemplo, dentro de lo que es el libro o cuáles son los datos que recalcamos que se están mencionando a partir de un relato o, por ejemplo, que puede ser un tipo de texto literario, que hacen que el autor o la autora comprenda que, por ejemplo, podría mejorar algo con respecto a un personaje de lo que escribió o al mensaje o quizá dar algún tipo de mensaje más claro acerca de lo que está escribiendo. Entonces, como tal, el comentario nos va a permitir que sea una herramienta para llevar a cabo como tal nuestra reseña y nuestro relato. Uno de ellos también va a ser el resumen, porque el resumen permite que la persona como tal tenga una noción de qué es lo que trata el texto que está leyendo. Entonces, cuando se realiza, por ejemplo, lo que es este comentario, también nos va a permitir tener esa idea de qué es lo que viene en el libro que acabo de leer y que no tenga que releerlo completamente para saber qué es lo que incluye como contenido como tal porque, repito, ya va a estar como tal incluido
en lo que es este comentario o en lo que puede ser también un resumen. Es decir, ya van ahí los datos claves que nos menciona nuestra historia o nuestro texto sin que nosotros tengamos que volver a leerlo de nuevo. ¿Ok? Así que es básicamente lo que va compuesto como tal nuestro comentario. Ahora, recuerden también que el comentario tiene una estructura que es la siguiente. Esta estructura va perdón, esta estructura va hacia paso número 1, aproximación al texto. Es decir, sí, por supuesto que yo estoy como tal basándome en un texto y es por ello que lo más lógico como tal es que yo primero lleve a cabo la lectura de mi texto para que pueda comprender qué es lo que dice y lleve a cabo el comentario y suene lógico una vez que yo lo pueda retomar para poder leerlo y comprenderlo. Entonces, va a ser como tal, como paso número 1, llevar a cabo una aproximación al texto. También revisar los distintos datos como quién es su autor, bajo qué momento se escribió, cuál es el género, si hay alguna impresión, reimpresión, cuál sería la intención de nuestro autor al elaborar ese texto, etcétera. Porque estos son datos que nos van a permitir avanzar y aproximarnos más hacia ese texto y el comentario que vamos a hacer del mismo. Es decir, que es mejor poder realizar ello para conocer mejor las condiciones que rodean a nuestro autor, como lo hicieron en su actividad integradora número 6 o que algunos incluso aún faltan de poder entregar. Después nos vamos a encontrar con el paso número 2, que es la planeación del comentario. Recuerden que nuestro cerebro es tan maravilloso que tiene un buen de pensamientos al mismo tiempo. Entonces, esta parte, que es la segunda, nos va a ayudar a planificarlo de tal manera de que sea bastante concreto, de que se incluya la argumentación y que permita que el autor o la autora mejore sin que como tal se le conozca como una crítica, sino más bien que es un comentario. El paso número 2 es que el paso número 3 es que llevemos a cabo la redacción del comentario, es decir, sí, ya lo pensé, ya me suena que está coherente, entonces como tal voy a llevar a cabo mi comentario. Al elaborar este comentario, ya habré tomado los distintos elementos que lo puedan rodear para que como tal pueda yo saber que lo que estoy comentando está esclarecido completamente y que, por supuesto, para asegurarme de ello, yo revise mi comentario. Entonces, el comentario que yo realicé, voy a revisar que tenga buena ortografía, que se comprenda lo que estoy diciendo, entre otros datos que puedan darnos una garantía de que mi comentario lo estoy haciendo de manera correcta. Recuerden que tanto el comentario como el resumen nos permiten tener estas ideas generales de lo que trata el texto sin necesidad de que volvamos a leer todo, sino que únicamente vamos a leer estas dos partes y al integrarlas ya vamos a saber como tal de qué es lo que está hablando como tal el texto y que nos va a permitir avanzar en nuestras actividades. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se estaban preguntando cómo podían elaborar de manera un poco más óptima la actividad integradora número 6, que es la de la reseña, les sugiero que tomen en cuenta estas dos herramientas que son tanto el comentario como el resumen para que se esclarezcan las dudas que puedan tener acerca de lo que están escribiendo. Avanzamos a la siguiente. Ok, llegamos a la reseña. La reseña también es parte de sus actividades integradoras a elaborar a lo largo de esta semana. Recuerden que la reseña es para que básicamente podamos dar un juicio valorativo hacia algo que podría ser, por ejemplo, una comida, un cine, un viaje, quizá un hospedaje, incluso que se podría llevar a cabo una reseña, por ejemplo, de lo que es el transporte público, quizá, es decir, qué tan buena experiencia puede ser viajar en cierta ruta en lugar de otra, o todo lo que conlleva la cuestión del transporte público. Entonces, cuando hablamos acerca de esta reseña, nos podemos encontrar un montón de temáticas que podemos retomar para llevar a cabo una reseña. La cuestión aquí también es que podamos llevar a cabo el seguimiento de los pasos
para que estos puedan componerla y que no vaya a salir confusa como tal. Así que aquí están los pasos. El paso número 1 es colocar los elementos estructurales de lo que es nuestra reseña, y con esto se refiere a que vamos a colocar, por ejemplo, en primer lugar, las referencias bibliográficas. Vamos a comentar nuestro resumen, nuestra evaluación e identificación del reseñador, es decir, la nuestra, porque básicamente seremos los que estemos reseñando como tal. Y entonces ya se puede avanzar al siguiente punto, el cual es el siguiente. Ok, aquí tengo complicaciones con la plataforma. Me apareció que estaba inestable la red, entonces espero que para ahorita, que me indica que ya puedo continuar, me estén escuchando. Entonces, les mencionaba acerca de la reseña. La reseña tiene distintos elementos. Al inicio, recuerden que vamos a colocar referencias bibliográficas, que son las que nos van a apoyar para argumentar lo que estamos colocando dentro de nuestra reseña. Y también vamos a colocar, por ejemplo, un comentario o un resumen, que son las herramientas que nos permiten apoyarnos de ellas para avanzar con dicha reseña, y que también vamos a tener como tal que va a haber una evaluación e identificación del reseñador. En este caso, para la elaboración de su actividad integradora número 6, por ejemplo, son ustedes los reseñadores, entonces los datos son los de ustedes como tal. Hay que recordar también que lo que es esta reseña va a contener distintos tipos que podamos identificar para llevarla a cabo.
Los dos principales son la descriptiva y la crítica, y va a haber una principal diferencia, y esta es la del juicio valorativo. ¿Por qué? Porque el juicio valorativo como tal nos permite expresar algo negativo o positivo de acuerdo a aquello que estamos valorando. Y la descriptiva únicamente, como lo dice la palabra, va a describir lo que está valorando. Ahora, vamos a encontrarnos con que la crítica a su vez va a tener distintas, eh, perdón, va a tener distintas categorías que también van a contener algunas diferencias para que se pueda saber qué es lo que estamos narrando dentro de ellas y qué es lo que vamos a incluir en las mismas para que puedan ser como tal completadas. La primera de ellas es la informativa, que como lo dice su nombre, va a informar como tal acerca de algo. Puede ser, por ejemplo, un lugar, a lo mejor, y que finalmente vamos a tener toda esa información justamente para llevar a cabo eso que dice, es decir, informar, ¿ok? Y después vamos a tener la comparativa, que es justamente la que ustedes realizaron dentro de su actividad integradora número 6, porque recuerden que usualmente o en trabajos anteriores les pedían seleccionar una de las distintas opciones que tenían ustedes para elaborar el trabajo que tuvieran que realizar. Pero en esta ocasión no, en esta ocasión se les pide leer ambos. ¿Por qué? Porque justamente iban a compararlos, y para compararlos tenemos que tener información equitativa desde ambas partes, es decir, de ambos artículos, para que podamos tener esta información que sustente aquello que estamos realizando de una reseña. Esa es la comparativa. Después tenemos la motivadora. La motivadora, justamente como lo dice su nombre, va a motivar o va a incentivar a otra persona para que como tal pueda llevar a cabo, por ejemplo, asistir a un festival. A lo mejor se hace una reseña de un festival. Y por supuesto que esa reseña sea motivadora, va a incluir distintos aspectos que sean positivos sobre ello. ¿Para qué? Para que alguien que lea esa reseña diga, ah, no, pues sí, se escucha muy bien, hay que ir, y entonces se genera que haya más asistencia a dicho festival, por ejemplo, teniendo en cuenta que la reseña fuera sobre ello. O quizá que la reseña fuera acerca de un libro. Por ejemplo, si hiciéramos una reseña motivadora acerca del Principito, entonces nuestra tarea principal sería garantizar que al realizar, o más bien nuestra finalidad es lograr que más personas lean El Principito. ¿A través de qué? De que, bueno, coloquemos frases, conozcamos qué se puede conocer a través del Principito, entre otros datos que permitan que la persona que lea nuestra reseña entonces diga, ah, bueno, sí, sí quiero conocer esa lectura, sí quiero llevarla a cabo, y entonces pueda leer ese libro sin contratiempos, y ahí ya sumamos a otra persona que esté leyendo El Principito porque hemos motivado a que pueda leerlo como tal. Ok, entonces, Ángeles, Carolina, bienvenidas a este espacio. He estado revisando la cuestión de las unidades, pero recuerden que este espacio es para realizar dudas o aportaciones una vez que ustedes han ingresado. Así que cuéntenme, por favor, cuál es su duda acerca de su ingreso a este espacio. Recuerden levantar la manita para participar. Ángeles, Buenas tardes, asesora. Una disculpa por entrar tarde. Lo que pasa es que he estado desde las 4 de la tarde tratando de entrar, pero pues no me dejaba. no te preocupes. ¿Cuál es tu Hoy, duda? no, pues apenas voy viendo, la verdad, ahorita. Creo que hasta ahorita en los recursos que he estado observando, creo que he tenido claras las cosas. Por el momento no creo tener ninguna duda. Ok, gracias. ¿Nadie más participa?
Ok, avanza entonces. Ok, entonces, además de la motivadora, vamos a tener otro tipo de reseña. Ok, Ángeles, Carolina, ¿me escuchan? Asesora, no escucho nada.
Ángeles, Carolina, ¿logran escucharme? Ahora sí. Ahora Ok. sí ya les... ¿A ustedes les aparece que sigue grabando? Sí, Sí. Ok, voy a volver. No, ya no les aparece la presentación, ¿no? ¿Sí? No. Ok, déjenme volver a compartirla, por favor. Por aquí tengo un problema. Aquí a un lado activan como algo, como una bomba, y se jala la luz y entonces se apaga. Pero bueno, a ver, no me parece que este no es. Voy a volver a compartirles porque esa es la anterior. Entonces, nos quedamos aquí. Les mencionaba que tenemos distintos tipos de reseña y la última es la confirmativa. La confirmativa va a ser, por ejemplo, que ustedes tienen sus reseñas. Entonces, que con base a estas reseñas, alguno o alguna de ustedes pudiera elaborar una en la cual, basándose en la reseña de sus compañeros, puedan confirmar que, por ejemplo, la reseña que sus compañeros están realizando acerca de la comparación de dos artículos es correcta, es decir, van a confirmar a través de sus propias conclusiones, de sus propios datos, que aquello que sus compañeros están comparando está bien elaborado como tal. O por ejemplo, si leemos una reseña acerca de un restaurante, y como tal elaboramos una reseña comparativa. Entonces, esta reseña comparativa nos va a permitir justamente confirmar lo que alguien más escribió. Si recomienda el restaurante y dice que es positivo y que tiene buena comida y que tiene buen servicio, nosotros al elaborar una reseña comparativa, perdón, una reseña confirmativa, vamos a través de esa reseña a confirmar lo que otro reseñador ya mencionó. Es decir, como dar cierto soporte a esa reseña que realiza. Y listo. Son los distintos tipos de reseña como tal que tenemos dentro de lo que es justamente este tema, que es el de la reseña. En caso de que tengan dudas, por favor menciónenmelo para que pueda apoyarles, porque justamente este tema va relacionado con la actividad integradora número 6, que es de esta semana. A ver, Ángeles, te escucho. no, ninguna duda, asesora. Gracias. Ok. ¿Ninguna duda entonces? No ninguna, asesora. Bueno, entonces voy a presentarles las dos actividades a realizar en cuanto a la visualización, o más bien para que se lleve a cabo la visualización de lo que es la semana número 4, porque ya se acerca, ya es la siguiente semana. Entonces tenemos que responder estas preguntas porque si no, no nos van a aparecer ni los recursos ni las actividades. Entonces puede que eso no nos permita avanzar a lo largo de esa semana, y recuerden que para esa no hay extensión bajo ningún tipo. Entonces voy a presentarles, solo denme un momento para que pueda cargar la página y se las comparta. Un momentito, por favor.
Ok, ustedes van a ingresar a su aula y van a ir a la parte de las encuestas, que está abajo de la parte de lo que son las actividades. ¿Me indican, por favor, en cuanto ya puedan ver mi pantalla? Listo. ¿Ya se puede visualizar? Ok. Bueno, entonces, ustedes les van a aparecer estas dos encuestas. Era justamente lo que les comentaba, pero se los coloco como recordatorio porque, repito, es bien importante que se lleven a cabo, ya que si no se llevan a cabo, no van a poder visualizar la semana número 4 y van a ir retrasándose con sus actividades. Tenemos estas dos encuestas. Ninguna va a afectar su calificación ni de manera positiva ni de manera negativa. Ustedes las van a responder con toda la honestidad posible. Recuerden que cuando han realizado sus actividades integradoras, ustedes reciben una retroalimentación y áreas de oportunidad para continuar mejorando. El que ustedes puedan llevar a cabo estas encuestas permite que tanto Prepa en línea CEP como su asesora, es decir, yo, podamos seguir mejorando para que ustedes puedan recibir, por supuesto, que mejoras dentro de este ámbito educativo. Y entonces, al contestar estas encuestas, nos brindan información que nos va a ser de muchísima utilidad para poder identificar esas áreas de oportunidad de manera más óptima e implementar distintas estrategias que nos permitan mejorar en cada una de ellas. Entonces, son dos encuestas. Y aquí, como lo notan, justamente dice eso. Es importante contestar ambas encuestas para poder visualizar la semana número 4 del módulo. ¿Ok? Así que aquí las tenemos. Voy a abrir lo que es opina sobre tu asesor. Ok. ¿Alguna de las dos puede ayudarme a leer, por favor? Opina sobre tu asesor virtual. Estimada estudiante, ¿qué dice? ¿Alguna de las dos que quiera ayudarme a leer? Ok, Carolina. Estimado estudiante, con la finalidad de conocer tu experiencia con tu asesor virtual del módulo que actualmente estás cursando, te pedimos que respondas las siguientes preguntas. Es importante que contestes acorde a lo que consideras refleja la atención que recibiste de tu asesora virtual durante el módulo. Recuerda que tus respuestas son confidenciales y no influirán en tu calificación, por lo que se te pide contestar honestamente. Considera que responder el cuestionario es una actividad sencilla que requerirá 15 minutos aproximadamente. Agradecemos tu apoyo ya que tus respuestas serán de gran utilidad para la mejora del servicio que recibes. Perdón. Ujú. Sí, justamente esa parte que ibas a ver o que ibas a leer dice, usted no es apto, es elegible para contestar este cuestionario, porque bueno, al ser yo la asesora virtual, no puedo opinar sobre mí misma. Entonces, este cuestionario es únicamente para ustedes como estudiantes, para que, así como lo acaba de leer su compañera, pueda haber mejoras dentro de cada una de las áreas que ustedes indiquen que pueden ser mejoradas, porque finalmente sí, yo estoy aquí como asesora, pero quienes van recibiendo recursos, recomendaciones, los espacios abiertos, sus retroalimentaciones, sus calificaciones, son ustedes. Así que justamente esta invitación es para que de la manera más honesta posible, de la manera más, digamos que como ejercicio también, para que pueda haber una mejora más, pueda llevarse a cabo este ejercicio. Recuerden que no afecta sus calificaciones, no es como que yo voy a ver de, fulanita o tal persona contestó esto sobre mí, le voy a bajar la calificación, no nada que ver. O, justo esto sobre mí, que bueno, lo voy a subir, es más, va a subir completamente hasta 100. Eso no va a pasar, ya que es un ejercicio como tal de manera personal para que vaya, repito, mejorando esas áreas que necesitan ser mejoradas. Así que ustedes, con toda la libertad del mundo, lo pueden contestar sin ningún problema, ya que no es como que yo vaya a ver cuáles son las respuestas que enviaron de manera particular. Es decir, no aparece el nombre de quien la envió, porque aquí como quizá algo que les pueda dar curiosidad es que dice ver todas las respuestas. Sí me aparecen las respuestas, pero no me dice quién las mandó. Entonces, el ver las respuestas a mí me permite mejorar. Así que por si tenían esa duda, ahí está la respuesta.
Y tenemos aquí la segunda encuesta, que es opina sobre tu módulo 2. Esta dice así: estimado estudiante, con la finalidad de conocer tu experiencia con los recursos, contenidos y actividades del módulo que actualmente estás cursando, te pedimos que respondas las siguientes preguntas. Es importante que contestes con honestidad, ya que tus comentarios serán de gran utilidad para mejorar el servicio que te ofrecemos. No hay respuestas correctas o incorrectas, son totalmente confidenciales y no influyen en tu calificación del módulo. Si vas a responder la encuesta desde tu celular, te sugerimos activar la visualización de escritorio en la configuración de tu dispositivo. Para activarla, da clic en 3 puntos que aparecen del lado superior derecho y selecciona la opción Sitio de escritorio. Contestar el cuestionario te tomará de 10 a 15 minutos aproximadamente. Muchas gracias por tu participación. Y como ven, acá yo tampoco soy elegible para contestar este cuestionario, porque sí, yo como asesora voy visualizando lo del lo del módulo como tal, pero no voy a responder el cuestionario porque no fui yo quien elaboró las actividades, no fui yo quien de repente pudo tener ahí alguna duda para descargar algún elemento, no fui yo quien de repente por ahí a lo mejor no me quedaron claras las instrucciones. Entonces es bien importante que ustedes, que son quienes están recibiendo este servicio finalmente de prepa en línea, den esta opinión para que se continúe la mejora, repito, tanto de prepa en línea con el módulo, como yo, que sí formo parte de prepa en línea, pero que por supuesto siempre puedo mejorar algún aspecto que se requiera de acuerdo a las respuestas que nos brinden ustedes. Entonces, ahí queda como tal ese ejercicio que les toma de 10 a 15 minutos con cada cuestionario para que ahí se tomen el tiempo de hacerlo y que además al realizarlo podrán ya visualizar los recursos de la semana número 4 para que puedan ir avanzando en lo que respecta a la misma. Y listo, estas son los dos cuestionarios a elaborar. Recuerden que además de guardar sus respuestas, las tienen que enviar, porque si no se envían, entonces como si prácticamente no lo hubieran hecho. Así que recuerden hacer eso. Ahora, con base a lo que acabamos de revisar, ¿les queda alguna duda? ¿Alguna duda de cómo enviar el cuestionario o algo? Ninguna. ¿Ninguna? No, ninguna. Entonces, cargo lo último para que ya vayamos cerrando el espacio. Denme un momentito, está cargando, me indican cuando ya la puedan visualizar. ¿Todavía no se puede visualizar? Ya. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí está como tal. Me mencionan que no tienen ninguna duda. Les hago los recordatorios de ya casi fin de semana. Recuerden revisar la rúbrica de cada una de las actividades porque eso permite que tengan una guía de cómo han avanzado y qué es lo que les podría faltar para entregarla. También recuerden, por favor, que en caso de que fuera necesaria una extensión de tiempo, únicamente tenemos 72 horas para asignarla. Es decir, tendrían ustedes que solicitarla entre lo que es el lunes y el miércoles de la siguiente semana, y para quinta semana no habrá ningún tipo de extensión. Así que si tienen alguna actividad y por algún motivo tienen el justificante, por favor me lo hacen saber para poder como tal asignarles la extensión de tiempo. También recuerden, por favor, que como tal las actividades tengo hasta 72 horas máximo para evaluarlas en tiempo hábil. Entonces, ahora que es viernes, sigue siendo día hábil, pero mañana, sábado y pasado mañana, que es domingo, no es un día hábil. Entonces, por favor, ahí tengan un poquito de paciencia. No es que no las vaya a evaluar si la enviaron en sábado o en domingo, sino que el periodo se extiende un poquito más en cuanto a la evaluación por la cuestión de lo hábil de los días. Y por último, recuerden también que las respuestas en cuanto a sus mensajes son de 24 horas máximo, ya sea correo o mensajería de la plataforma. Y bueno, mencionan que no hay ninguna duda, Ángeles, y también, perdón,
A ti, Ángeles, y a ti, Carolina, les agradezco por haber ingresado al espacio y esperemos que puedan ir finalizando sus actividades. Les sugiero que las manden antes del día domingo porque se ha estado saturando la plataforma en esos días y así no tengan ningún contratiempo. Así que tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana. Les deseo mucho bienestar y nos podemos desconectar para que continúen con sus actividades del día. Nos vemos. Gracias, hasta luego.